buenos días otra vez a todos. ¿Qué tal? Espero que os esté pareciendo interesante esta buena práctica de la Junta de Lucía, que como sabéis son auténticos referentes no solo en lo que es la innovación, sino que también en lo que es a mentoría y en general a lo que a buena gestión pública se refiere. Como siempre, un placer contar con ella. Además, he visto que en el chat ha habido muy buena acogida a este programa de mentoría y os avisamos que al final del día os presentaremos alguna cosita en este sentido, así que está todo lo atento que podáis. Continuamos con la última de las mesas que conforman este encuentro. Ya sabéis, hemos hecho un repaso a cómo la innovación debe de impactar en las estrategias, en la organización, en el personal, en los empleados y empleadas públicos. Y nos queda la última gran pata de este gran tema y de esta gran aventura que es la innovación, que es la ciudadanía. Es un campo que daría, con partición de cualquier mesa, para muchísimo debate, para muchísimos... tiene un abanico de temas casi infinito, pero nosotros lo hemos querido centrar en una cuestión que yo, a título personal, considero fundamental, que es cómo ha cambiado el escenario COVID, los modelos de relación y de atención a la ciudadanía. En el sentido, previamente, antes de la pandemia, se había hecho un gran esfuerzo en los últimos años en materia de atención ciudadana, con las oficinas, con la atención telemática, telefónica. Se había empezado a trabajar, y en muchos casos de forma muy correcta y muy innovadora, toda la atención digital a la ciudadanía, pero la pandemia lo cambió todo. Llegó e hizo que la atención presencial prácticamente se olvidara de nuestras mentes durante una serie de meses. Hizo que la gente tuviera una situación de mucha más vulnerabilidad, que en general todo lo que habíamos mejorado, todo ese, por decirlo de alguna forma, paradigma que habíamos creado de atención ciudadana que estaba funcionando, de repente se puso en tela de juicio por una cuestión que nunca podíamos haber previsto, que nunca nos podríamos haber imaginado, pero la realidad es que nos obligó a todos, a los ciudadanos, y en mi caso hablo como ciudadano, pero también a las administraciones públicas, a cambiar ese paradigma y a hacer un cambio que, como no podía ser de otra forma, tuvo que ser improvisado y tuvo que ser a marcha forzada, con unas organizaciones que no estaban capacitadas, con unos empleados públicos que no estaban capacitados y con una ciudadanía que tampoco estaba capacitada porque no podían estarlo. Entonces, en este contexto en el que nos hemos visto obligados a repensar y a reformular si todo lo que habíamos trabajado previamente se puede actualizar a este marco post-pandemia, ya por fortuna, o saliendo de la pandemia, según la interpretación que cada uno haga de esto, es lo que queremos plantear en esta mesa. ¿Cómo tenemos que tratar los nuevos modelos de relación y de atención a la ciudadanía para evitar que se generen desigualdades, para evitar que se genere una brecha digital o para paliar las generaciones de estas desigualdades y de estas brechas? Todos hemos visto el caso de gente como, por ejemplo, la gente mayor con el tema del acceso a la banca, colectivos muy vulnerables que en situaciones de mucha indefensión no han podido contar ni con la sociedad privada ni con la sociedad pública. Y esto no es un tema exclusivo de las organizaciones públicas. Y en el contexto de ese repensamiento que hemos creado para esta mesa, en la que va a participar, y para mí es un honor coordinarla, va a participar Carol Zabaco Pérez, coordinadora de TICS y Transparencia del Ayuntamiento de Baracaldo. Buenos días, Carol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás silenciada? También vamos a tener a Maite Covisa-Rubia, jefa de Servicio de Atención Ciudadana en la Dirección Insular de Modernización en el Cabildo de Tenerife y además responsable de los laboratorios de innovación pública de Tenerife. También tenemos a Arce Moro Cordero, jefa del Departamento de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat. Y por último, también tenemos a Amalia López Acera, que es la que lleva toda la comunicación en la Agencia Valenciana Antifraude, una mesa de lujo, un privilegio, es la jefa de comunicación y es además considero una de las mayores expertas en comunicación pública que hay en este país. Así que es un auténtico lujo. Vais a ver que aquí tenemos unas expertas de renombre, con además casos, con buenas prácticas contrastadas, que nos van a ayudar a tratar de repensar y a llevarnos esa maleta de ideas, que creo que es lo importante de estos congresos, para que mañana, cuando vayamos a nuestro puesto de trabajo, podamos tratar de mejorar un poquito, en este caso, todos los aspectos que tienen que ver con la relación y con la atención ciudadana. En ese sentido, la primera intervención será de Carol. Me gustaría preguntarte cuál ha sido tu opinión en general al respecto, un poco de lo que he comentado, de cómo esta desigualdad digital que se ha producido por la pandemia, que ninguno podemos esperar, ¿cómo crees que ha impactado en la ciudadanía? Y además me gustaría que nos contaras el caso de éxito que desde Baracaldo
habéis llevado a cabo, un caso de éxito que además ha sido recientemente premiado, por lo que te felicito, para tratar de luchar contra esta exclusión social. Adelante, Caro. Muy bien, pues nada, lo primero, muchas gracias por invitarnos a este evento. Yo creo que son totalmente necesarios, ¿no?, este tipo de espacios, ¿no?, para poder cada uno contar nuestras experiencias y aprender, ¿no?, sobre todo aprender de las experiencias de los demás. Me habéis puesto una mesa con un nivel muy alto de exigencia, espero estar a la altura. Bueno, yo os voy a contar un poco la experiencia en la parte digital, ¿no?, de la parte tecnológica. Sobre todo, nosotros nos hemos planteado la finalidad de que cualquier ciudadano o ciudadana que quiera hacer un trámite electrónico, que pueda hacerlo, ¿no?, que tenga los medios y los conocimientos para hacerlo. Antes de empezar un poco con esa experiencia, sí que me gustaría repasar un poco el tema de la brecha digital, porque realmente hemos pasado por distintas fases y igual creo que merece la pena no perderlas de vista, porque ya en el 2010 empezamos con el registro electrónico y en aquel momento los certificados electrónicos de identificación y firma eran físicos, con lo cual la brecha digital para mí la establecía un nivel muy alto de brecha digital la propia tecnología. Yo siempre decía en aquella época que había que dar un premio al ciudadano o a ciudadana que conseguía hacer un registro electrónico. Ya en el 2017 nosotros dimos un paso más, llegaron por fin los certificados electrónicos en la nube, con lo cual a nivel tecnológico las posibilidades de que un ciudadano realmente pudiese realizar un proceso, un registro electrónico se ampliaron, crecieron importante, ¿no?, de forma importante. Empezamos ya a tener datos relevantes sobre el tanto por ciento de personas que hacían la tramitación electrónica desde lo que en aquel momento era la oficina electrónica, que ahora es la sede, contra el número de personas que seguían entrando o accediendo a la administración pública, en nuestro caso al ayuntamiento, de forma presencial. Yo creo que ese fue un salto muy importante y menos mal que nos pilló con ese salto ya hecho cuando llegó la pandemia, porque realmente cuando llegó en el 2020 lo que nos encontramos es teníamos como un 10% de tramitación electrónica desde la sede electrónica contra la presencial. En el momento que cambió la pandemia, cambió todo, cambió la actitud y el tanto por ciento de personas que ya se exigieron, pero por necesidad, hacerlo de forma electrónica, creció enormemente. Pero también hizo que se puso más en relieve, ¿no?, la exclusión digital, ¿no? Realmente hay informes ya que nos dicen, ¿no?, que estamos creando barreras digitales que pueden convertirse en auténticos muros que dejen fuera una parte importante de la ciudadanía. Entonces, en todo este momento, ¿no?, en el que estábamos con la pandemia, ya saliendo, ya nos planteamos en abordar un proyecto para llegar a ese tanto por ciento que todavía elegía el canal presencial, ¿no? Actualmente yo creo que no llegamos al 50%, pero estamos ahí. De ese 50% que todavía elige ese canal presencial, también hay que tener en cuenta que hay personas que lo eligen porque es el medio con el que se van a sentir más cómodos y que nunca van a querer utilizar el digital. Personas que realmente en su móvil lo usan para llamar por teléfono, no tienen WhatsApp, no tienen, digamos, esa familiaridad con la tecnología. Pero el resto que sí que quiere o que querría realizar la relación con su ayuntamiento de forma electrónica, es en la que nos centramos para decir, el que quiere tiene que poder, que no sea un problema de capacitación tecnológica. Y en ese momento abordamos este proyecto que la verdad es que nos ha enriquecido mucho, en el que hemos introducido la tecnología precisamente para reducir o mitigar ese efecto de la brecha digital. El proyecto se llama Udala Etxean, es el ayuntamiento en casa, y consiste en sustituir la figura
de esa persona que te está diciendo, pincha aquí, este es el primer paso, te está explicando, te lo está haciendo con voz, te va indicando con un puntero láser dónde tienes que clicar, qué tienes que hacer. Y con esa idea incluimos esta herramienta en la sede, pero la probamos con la ciudadanía, ¿no? Que yo creo que dentro del proyecto esto ha sido lo más interesante. Hicimos unos grupos focales con personas jóvenes, con personas con senior, mayores, con mujeres, con profesionales de comercio y hostelería, con estudiantes de euskera, y es donde más aprendimos, ¿no? Yo creo que es totalmente necesario ver cómo este tipo de colectivos reaccionan cuando les pones un reto de haz un trámite electrónico, entra a la sede municipal y consigue llegar hasta el final a realizar la solicitud. Aprendimos que el colectivo de jóvenes, por ejemplo, no tenía ningún problema tecnológico, pero tenía muchos problemas de comprensión. Ahí nos metíamos ya en el tema de accesibilidad cognitiva, accesibilidad universal, es decir, ya no solo la tecnología, sino entender lo que es un trámite electrónico y con todas las garantías jurídicas que tiene que incluir, ¿no? En el caso de los mayores era distinto, teníamos a personas con mucha actitud, con muchas ganas de aprender, con mucho tiempo, sin ninguna prisa, y que realmente les mandábamos un mensaje que era, realmente vas a poder, el año que viene vas a poder hacer, por ejemplo, la inscripción a las colonias urbanas de tus nietos, la vas a poder hacer tú, ¿no? Entonces, eso también es una parte de empoderamiento de labor social, ¿no? El conseguir implicar a esas personas y que pudiesen ver que son capaces de hacer algo así, ¿no? Un trámite electrónico. En el caso de las mujeres también detectamos mucha curiosidad y lo hacían bastante bien usando esta herramienta de guiado. Los profesionales de hostelería tenían poco tiempo, querían hacerlo rápido. Los estudiantes de euskera también no tenían problema con la tecnología, pero volvíamos a tener problemas de comprensión. Entonces, lo que valoramos en esos grupos focales es aprender, sobre todo, ver in situ, en presencial, cómo reaccionaban a ponerse ante un trámite electrónico, y lo que detectamos es que con pequeños cambios, con pequeños mensajes, con pequeños enfoques en determinada información, con esa herramienta que hemos incluido de Udaletxean, que te va ayudando y acompañando, podíamos ganar a un tanto por ciento de gente, de personas, de ciudadanía que realmente quería utilizar el medio electrónico, pero que no se atrevía. Y una parte importante también que aprendimos es dar seguridad. O sea, lo estoy haciendo bien. O sea, el hecho de reforzar ese camino, ¿no? De estás haciendo bien, da el siguiente paso, entiende por qué tienes que dar un paso más, adjuntar una serie de documentación, era muy, muy importante. Yo creo que hay muchas personas que siguen acudiendo al presencial por seguridad, ¿no? Porque la tecnología parece que no la van a entender o que no lo van a hacer bien, y yo creo que aprendimos un poco en tener el foco puesto en ese tipo de detalles. Y por no extenderme más, que creo que me paso, también quería hacer una mención a la brecha digital, que también ha afectado a nuestros trabajadores y trabajadoras públicas, que realmente se encontraron con un cambio, que iban llevando un ritmo, que tenían un ritmo para la administración electrónica, se encontraron con un cambio de un día para otro, donde tuvieron que aplicar de forma más rápida todo lo que ya estaba en marcha. Y creo que es importante hablar, ya se ha comentado muchas veces, ¿no?, de la necesidad de la capacitación del empleado público en estas materias, y yo tendría en cuenta también la inestabilidad de esta transformación. Hemos hecho un cambio, una transformación muy rápida, y lo que estamos detectando es que hay pasos hacia atrás, ¿no? O sea, hemos cambiado la forma en la que trabajaban nuestros empleados y empleadas públicas durante 40 años, han adoptado el cambio, pero cuando vuelves al procedimiento o a algo que ya estaba más o menos estable, te das cuenta que hay personas que han dado pasos atrás, que no lo tenían realmente interiorizado, que imprimían, por ejemplo, un documento electrónico
pensando que la firma electrónica estaba dentro del CSV, del pie de firma que está impreso. Es decir, yo creo que hay que parar un poco y hacer una reflexión y estabilizar mejor ese cambio para no dar pasos atrás. Eso es. Pues, Carol, lo primero, felicitarle tanto a ti como a tu equipo por el proyecto, que además de ser un éxito a nivel de gestión, creo que uno de estos proyectos que a nivel humano te llena y que a nivel humano te hace aprender, y es muy importante para en esos días en los que a lo mejor no todo sale y te sientes un poco frustrado, tener ese punto humano, ese punto de ética y de moral que te respalde y dice, vale, hoy sigo para adelante, creo que es fundamental, y felicidades tanto a ti como a tu equipo por el trabajo que has hecho. Y me gustaría una muy breve pregunta, porque me parece interesante este punto final que has hablado del empleado, y es, ¿cómo has conseguido que, o a lo mejor ya lo viene de base, lo desconozco, pero cómo has conseguido que los empleados se crean y se hagan partícipes de esa orientación a la ciudadanía que muchas veces no está presente en el común de los empleados públicos? ¿Cómo has conseguido que sientan esa necesidad de, oye, tenemos que preguntarle al ciudadano, tenemos que segmentar al ciudadano, tenemos que ponernos en su lugar para hacerlo todo más fácil? No sé si habéis hecho alguna formación, alguna divulgación, ¿cómo lo habéis hecho? Sí, a ver, yo creo realmente que eso ya estaba en el ADN del trabajador. Lo que pasa que el pensar en la ciudadanía, lo que pasa que seguíamos como una inercia, ¿no? La atención ciudadana por un lado, seguíamos esa inercia que durante años se hacían las cosas como de la misma manera, ¿no? Por eso hablamos ahora de innovación, porque para mí la innovación es hacer las cosas de otra manera, ¿no? Dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Entonces, yo creo que a nivel de concienciación o de querer llegar al ciudadano, eso ya lo teníamos en los trabajadores. Lo que se les ha abierto unas nuevas formas de comunicarse con ellos. Han visto que no tienen que estar en una mesa atendiendo presencialmente para poder llegar a nuestros clientes, ¿no? A esa ciudadanía que está utilizando nuestros servicios. Entonces, yo no creo más que yo no creo que sea un tema de conciencia o de impulso, sino de que se les ha abierto un mundo de posibilidades a la hora de encontrar formas de llegar a la ciudadanía, ¿no? De todo ese esfuerzo que se hace en trabajar en servicios públicos orientados a la persona. El que antes era redes y estaba muy acotada los medios en los que llegar, ahora utilizan muchos más medios, están mucho más abiertos y se implican más porque tienen más medios. Genial, pues muchísimas gracias y reitero mi enhorabuena tanto a ti como a tu equipo por esto tan bonito que tenéis entre manos. Ahora vamos con Maite Covisa, que si bien acabamos de hablar de la brecha digital es solo una de las múltiples formas que tiene de, irónicamente, tangibilizarse la falta de accesibilidad de mucha ciudadanía a los servicios públicos. Y en ese sentido, Maite, desde su jefatura de servicio en el Cabildo de Tenerife, como también desde su labor como responsable de los laboratorios de innovación, sé que están trabajando de forma muy ardua para reducir no solamente esa brecha digital, que también te invito a que nos hables de ella, pero esas otras formas de accesibilidad que muchas veces son menos palpables, son menos obvias, pero que también están presentes y se acaban lastrando a mucha ciudadanía en su relación con las administraciones públicas. ¿Cómo lo estás abordando esta problemática al respecto, que por lo poco que más contado estamos preparando esta sesión, es un caso práctico que de verdad merece la pena escuchar? Adelante, Maite. Hola, muchas gracias. Bueno, hay varias cosas que yo quería comentar. Una, con respecto a la accesibilidad en general, que ahora con el COVID la administración dio grandes pasos en la administración digital, pero que hay personas que siempre vamos a atender en presencial. Y ese cierre o esa ralentización que se han hecho en algunas oficinas está ahora resultando caro a la población, y yo creo que ahí tenemos que poner en valor la atención presencial y que esa va a seguir existiendo, ¿no? Y posiblemente de este trabajo que hemos hecho y que luego invitaré a la reflexión hacemos acerca de cómo podemos co-crear entre todos y no hacerlo tan separado, nosotros estamos trabajando en cómo mejorar la accesibilidad de nuestra sede. Pero empezamos por ahí y hemos terminado un poco abriendo cómo segmentar los canales a los públicos, ¿no? Habrá personas que siempre tendrán que venir al presencial, pero hay personas que incluso aunque tengan que venir al presencial tienen una barrera física porque están a kilómetros de distancia de donde nosotros tenemos las oficinas, ¿no? Tenemos una gran barrera en la administración, que es la cosa esta de las claves electrónicas y los certificados para acceder, que no deja de dar problemas y muchas personas no lo entienden, ¿no? Y eso también es algo que tendremos que reflexionar entre todas las administraciones. Y tenemos que intentar ver qué es lo que estamos haciendo, bueno, pues
¿Quién persona? Siempre será del presencial. ¿A qué persona la podría atender telefónica o por videoconferencia con el móvil? Que esa deberíamos de dar ese paso. Nosotros durante la pandemia se admitió la tramitación y la certificación, el obtener certificados digitales a través de videoconferencia, pero luego un problema de seguridad con el Estado nos lo impidió. Pero yo creo que hay que dar más pasos para poder tener esa accesibilidad. Y luego hay una cosa muy importante en el tema de la atención ciudadana, que nosotros no sabemos hacer muy bien, los empleados públicos. Sabemos hablar y cuando hablamos en la atención presencial le transmitimos muy bien la información, pero cuando escribimos, bien porque el empleado lo deja en manos de los de informática, nadie le pone cariño a la palabra, a la transmisión, a la comunicación, a la transmisión de la información. Y eso es muy importante. Y además dentro de las organizaciones, y aquí todos los que estén en la organización pública se verán reflejados, la información está muy dispersa y no está unida. Y eso es un problema porque las personas lo que quieren es tener esa información y que les resolvamos los problemas y las consultas de forma rápida y de forma ágil. Nosotros aquí pues lo estamos trabajando en el Cabildo en la implantación de un CRM. Pues, ¿qué es un CRM? Pues es un software de gestión de relación con los clientes. Las tienen las empresas privadas, pero yo creo que las empresas públicas lo tenemos que incorporar y hemos dado desde el Cabildo de Tenerife, dentro del marco del plan de modernización, una apuesta por esta herramienta. ¿Qué nos va a permitir? Pues atender al ciudadano desde esta estrategia unicanal que tenemos. Nosotros ahora mismo tenemos diferentes canales de atención y cada uno se nutre de una información diferente. Tenemos que tener la misma información de todas las personas. Con esta herramienta nos permitirá almacenar, al tener un sitio de almacenamiento de toda la información, pues la que tenemos en el gestor de expedientes, la que tenemos en cita previa, la que tenemos telefónicamente, todo lo que las personas interactúan con el Cabildo tendremos esa información. Y así, cuando nos llamen, venga presencial, venga por teléfono, en cuando entre por la sede, esa persona, nosotros sabemos qué es lo que quiere, qué trámites tiene en marcha. Muchas veces viene la atención presencial, pero no sabemos qué es lo que tiene en el Cabildo, nos lo tiene que decir. De esta manera, con el CRM, nosotros ya sabremos si ha solicitado, si está pendiente de notificación, si está requerida, si ya llama varias veces, si tiene una queja, si tiene una reclamación. Este módulo de CRM nos permite también pues, ir incorporando esa información que vayamos dando para dar esas respuestas automáticas que nos podrá hacer en un momento el chatbot. Habrá gente que requerirá respuesta rápida y la máquina se las podrá dar y gente que querrá que la atiendan presencialmente o telefónicamente una persona y también lo haremos. Y con eso iremos teniendo también una información y una segmentación de los públicos que nos permitirá no solo cuando ellos vienen, sino nosotros poder acceder. La herramienta del CRM tiene un módulo de marketing que permitirá, si nosotros somos capaces de agrupar pues, las personas que se dedican a la agricultura, las personas que están estudiando, las personas que quieren emprender o las personas que están demandando empleo, las podremos ir segmentando, podremos también dirigirnos a ellas para ofrecerles nuestras políticas, para ofrecerles nuestros servicios y, ¿por qué no? Para eso que nos dice nuestras normas que requieren el reglamento de actuación y funcionamiento del sector público para tener actuaciones administrativas automáticas proactivas, que nosotros le digamos a las personas que cazan, por ejemplo, ¿quiere usted renovar su permiso para cazar este año? O a las personas que normalmente piden una beca de transporte y se les caduca, ¿quiere usted pedirla? Pues haga aquí porque ya tiene todos sus datos. Eso nos lo va a permitir el CRM. El CRM viene, o nosotros lo vamos a incorporar por un módulo para tramitar las quejas y sugerencias, también un módulo para lanzar las encuestas de forma automática. Ahora mismo lanzar una encuesta de satisfacción, que nosotros lo hacemos, es algo un poco artesanal, coge la base de datos, lanza los correos, estudialos. De esta forma tendremos a través del CRM, pues le prestamos un servicio y se lanza la encuesta de forma automática. Tendremos un cuadro de mandos que nos podrá monitorizar las actuaciones que estamos haciendo. Tendrá también el módulo de chatbot para poder ir documentando y amaestrando un poco las respuestas más frecuentes para poder ayudar a las personas. Y sobre todo tendrá detrás personas que somos las que trabajamos en el servicio de atención ciudadana, que seremos las que estaremos pendientes y tendremos la información cuando alguien acceda a nosotros de dónde está, qué es lo que quiere, qué es lo que normalmente ha querido. Y por supuesto, en el futuro, pues nos ayudará muchísimo a la toma de decisiones con este Big Data, ¿no? Que podremos tomar decisiones acerca de cómo se comportan, qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren tener en marcha, ¿no?
Y junto con este servicio del CRM, un poco también, y por qué no decirlo, ¿no? Copiado del modelo de Aragón, estamos montando una oficina de servicios digitales que nos ayude a testar los productos antes de sacarlos a la calle y a rediseñarlos. Los nuevos, porque nosotros hacemos siempre lo mismo y a lo mejor la ciudadanía quiere productos nuevos, quiere que le prestemos servicios nuevos y tenemos que tener esa capacidad de escucha, o incluso los que ya estamos haciendo. Porque ahora en esta experiencia que hemos hecho en el laboratorio de ir a las personas, pues no sé, hemos descubierto cosas que por no escuchar, pues no hacíamos bien y era innecesario, porque lo que queremos los empleados públicos es prestar un buen servicio, ¿no? Y eso nos hará, pues yo creo que ir mejorando con mucha más rapidez, apoyados en estas herramientas, pero siempre desde el cariño y desde la atención presencial, ¿no? Del trabajo conjunto desde todas las personas que atendemos a la ciudadanía aquí desde el Cabildo, ¿no? Genial, Maite, pues muchísimas gracias por tu experiencia. Y una pregunta también muy breve, que ahora como la anterior, que me interesa mucho, y es desde ese laboratorio que estáis, que ya está implantado y que creo que también es un referente a nivel nacional. Hay una cosa que me interesa mucho, saber cuál es la predisposición que tiene la ciudadanía cuando accede o cuando le decís, oye, ¿os interesaría participar de estas dinámicas? ¿Os interesaría formar parte de esta cuestión que seguro que para la mayoría de la ciudadanía le es ajena, que son todos los procesos de participación ciudadana? Me gustaría saber cuál es un poco el feedback que recibís de la ciudadanía cuando entra y cuando sale después de esos procesos, y qué es lo que os aporta a vosotros, obviamente al margen de todo el nivel de conocimiento que os dan, pero qué es lo que os aporta también a vosotros como empleados públicos el poder tener esa relación tan directa y tan cercana con todas las pléyades de segmentos que tenemos en la ciudadanía de nuestro país. Pues mira, hay tal brecha, es que no es brecha digital, es brecha cultural, brecha de todo. Que decir, nosotros hemos ido, pues no sé, fuimos a un centro de adultos que tienen un módulo de alfabetización digital. Y quien más nos reclamaba no ya eran las personas, eran la docente. Agradecidos porque además vamos, le damos la clave permanente, le enseñamos a entrar. Es que las personas tienen miedo y además no entienden el vocabulario que nosotros le hemos puesto ahí. Cuando vienen presencialmente se lo traducimos, pero cuando vienen a nuestro sistema electrónico no hay traducción posible. El Ayuntamiento de Baracaldo ha dado un gran paso que les va ayudando. Tenemos la gran barrera de nuestro lenguaje no claro, ¿no? Porque tenemos, pues no sé, estamos ensayando y te dicen, pero eso de abonar, ¿qué? Que le vamos a pagar, ¿no? Porque es que usamos unas palabras contrarias a las que usa la población en general. Y luego, pues muy agradecidos, con muchas gracias, porque además le hemos enseñado, le hemos dado las herramientas, la hemos escuchado y porque siempre nos vamos con el compromiso de que cada paso nos comprometemos a volvérselo a contar, ¿no? Te invitan a café, te invitan a bizcochón, como se llama aquí, y te vienes repleta de energía, sobre todo por el acercarse, ¿no? Te dan las gracias enormemente porque le hemos ayudado, porque nosotros, sin quererlo, tenemos un gran muro con la ciudadanía, sin quererlo posiblemente, porque queremos prestar un buen servicio, pero no le hemos puesto todo el cariño o toda la lógica a la parte digital, y yo creo que ahí tenemos que cambiar mucho. Qué bonito, y además seguro que ese feedback que ha recibido los ciudadanos también os motiva mucho más a los empleados a seguir siendo parte de ese proceso, a seguir trabajando y a seguir mejorando. Y al final es una relación, como se decía antes, un poco de win-win, de que las dos partes ganan, las dos partes mejoran y hacen pues que un procedimiento que a lo mejor antes era una cuestión tediosa para la ciudadanía, ahora es una cuestión para la que la ciudadanía también se siente orgullosa de su administración. Diga, oye, ¿cómo han mejorado? Qué bien lo han hecho. Ahora sí que merece la pena trabajar con mi administración, y creo que es fundamental el trabajo que estáis haciendo. Y un poco en ese sentido pasamos a la siguiente ponente de esta mesa, que es Arsen Moro. Y hemos hablado de accesibilidad, hemos hablado de segmentación, de brecha digital. Y adelantándonos un poco más en esta temática, me gustaría preguntarte si la relación con la ciudadanía, con lo que tiene la ciudadanía con los servicios públicos, en el futuro se basan, por ejemplo, mucho en la experiencia de usuario, la experiencia de ciudadano, que se llama, como método para mejorar los servicios públicos. ¿Cómo crees que debemos de implicar a la ciudadanía en este procedimiento y cómo debemos, tanto el sector público como la gente, en mi caso privado, que trabajamos para el sector público, conocer las expectativas, conocer las percepciones, conocer ese viaje del ciudadano del que tanto se habla? ¿Cómo crees que debemos de afrontar ese tema, que es fundamental para transformar todos los procedimientos a que estén verdaderamente orientados a la ciudadanía? Adelante, Arce. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, yo compartiré una presentación en este caso. Primero de todo, por supuesto, agradecer
a ti, a Álvaro y a la organización. Y bueno, es un placer para mí estar en esta mesa acompañada de estas magníficas profesionales y con un tema que realmente me apasiona, ¿no? Y que además yo creo que es lo que da sentido a nuestra labor, ¿no? La atención a la ciudadanía. Y a la pregunta, ¿no? Contestando ante la pregunta de hemos innovado, ¿no? O estamos innovando en lo que es la atención a la ciudadanía, pues bueno, yo como habitualmente contestamos, ¿no? A nivel, las juristas, pues depende, ¿no? Es cierto que, bueno, estamos en un proceso de transformación profunda de las administraciones públicas, en las que estamos inmersas las administraciones públicas, que es una transformación que sabemos que se está produciendo de forma muy asíncrona y esto pues evidencia claramente que, pues bueno, ¿no? Que nos encontramos con estas paradojas, ¿no? de proyectos absolutamente innovadores, ¿no? Administraciones públicas que están haciendo un gran esfuerzo en innovar en ese sentido, incorporando tecnología disruptiva, ¿no? Como la inteligencia artificial, chatbots, incluso, ¿no? A la atención ciudadana en el metaverso, pero esto convive con, pues bueno, y la pandemia lo ha acelerado, evidentemente, o lo ha incrementado, convive con, pues bueno, quejas, ¿no? Por parte de la ciudadanía, que hemos visto incluso manifestarse en medios de comunicación, porque se sienten como un poco desamparados, ¿no? Maite también comentaba, ¿no? Se sienten como desatendidos por parte de la ciudadanía y también por la empresa privada. De hecho, recientemente se publicaba un estudio de la consultora Census White que sobre una muestra de unas 2.000 personas de todo el Estado español y en el que se indicaba que el 71% de los españoles consideran que los servicios de la administración pública no son de calidad. De estos, 35% de los encuestados consideran que los servicios digitales son demasiado complicados y un 9% no sabe dónde encontrar la información. Por lo tanto, nos encontramos ante un gran desafío por parte de las que tenemos delante, ¿no? Las administraciones públicas. Lo que está claro es que debemos incorporar la atención ciudadana en todo este proceso de transformación digital. Y ya no se trata de que la atención ciudadana es de un departamento, es de una oficina de atención ciudadana, sino que tenemos que establecer un modelo, un nuevo, reformular nuestro modelo de atención a la ciudadanía, un modelo de atención a la ciudadanía que contemple a la ciudadanía a 360 grados, ¿no? Que sea personalizado, proactivo y sobre todo omnicanal. Nosotros en el Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat iniciamos este proceso antes de la pandemia, cuando estábamos en nuestra estrategia de transformación digital, incorporamos y aprobamos un modelo de atención ciudadana integral y multicanal, un modelo que estamos desplegando porque es complejo, porque queremos llegar a todos los puntos de atención. Y resultó curioso que una ciudad como la nuestra, que estamos en unos 47.000 habitantes, pudimos identificar del análisis que hicimos que hacemos diariamente con la ciudadanía 12.500 interacciones. Fijaos, 12.500 oportunidades que tenemos diariamente para poder escuchar activamente a esta ciudadanía, para poder mejorar nuestros servicios públicos y poder saber realmente cuáles son sus expectativas, cuáles son los problemas y sus dificultades. Es verdad que la digitalización, el despliegue de la administración electrónica ha sido y es un punto de inflexión. Si nos fijamos en los principios que se señalan en el Plan de Acción de Administración Electrónica de la Unión Europea, existe como principio, ¿no? Los servicios públicos digitales por defecto y, por lo tanto, debemos diseñar nuestros servicios públicos por defecto en formato digital, pero, ojo, sin mermar el derecho de la ciudadanía a escoger el canal para relacionarse con la administración pública. De hecho, Maite hacía referencia, ¿no? El Real Decreto 203, el reglamento que desarrolla las leyes 39 y 40, pone sobre la mesa los diferentes canales que tenemos que poner a disposición de la ciudadanía, incorporando, por ejemplo, el tema de las redes sociales o cualquier otro, ¿no? La videollamada, etcétera. Claro, eso implica también repensar los perfiles que tenemos en nuestras oficinas de atención a la ciudadanía. Necesitamos perfiles que den apoyo en la tramitación electrónica, pero también necesitamos perfiles híbridos, que sepan captar esta asistencia que se demanda por redes sociales y esto no lo tenemos, más allá del community manager tradicional en cuanto a gestión de las redes sociales. Y claro, la digitalización del registro de entrada, la oficina de asistencia en materia de registros, es mucho más que poner unos escáneres o unas tabletas encima de la mesa. Estamos hablando de un cambio
en nuestros procesos y, por lo tanto, es fundamental relacionar la atención ciudadana con el modelo de gestión. Simplificación de procedimientos, el principio de una sola vez. Seguimos pidiendo todavía a la ciudadanía DNI, copia del DNI, volantes de empadronamiento, etcétera. Esto es una realidad que yo creo que llegando casi al primer cuarto del siglo XXI nos debería indignar, es decir, deberíamos manifestarnos en nuestra indignación profunda que sigan apareciendo este tipo de cosas. Pero es verdad que necesitamos también avanzar, como digo, en la simplificación de los procedimientos, establecer procesos comunes. No tiene sentido que una licencia de obras en un ayuntamiento se pida una serie de documentación y en otra se pida otra, o que los pasos, la tramitación sea diferente, no tiene ningún sentido. Y, por supuesto, debemos avanzar en temas relacionados con la accesibilidad, la usabilidad, servicios proactivos, etcétera. Yo creo que también nos ayudará mucho todo lo que tiene que ver con la identidad digital ciudadana única europea. Sabéis que en esto se está avanzando mucho, que el reglamento eIDAS europeo está avanzando y, de hecho, se plantea que en septiembre del 2022 podremos tener un marco europeo de identidad digital. Por lo tanto, yo creo que esto nos ayudará, sobre todo por las las dificultades que tienen, ¿no?, las personas para poder acceder con el tema de los certificados. Esto genera muchísimos problemas y, sobre todo, debemos tener también en cuenta que tendremos una obligación con la administración local a partir del 12 de diciembre del 2022 y es de sumarnos a esta pasarela digital única. Sabéis que hay un reglamento, el reglamento 2018 de la Unión Europea que ya está en vigor y que será aplicación a las entidades locales, como digo, el 12 de diciembre del 2022 y que nos va a obligar necesariamente a, como digo, establecer procedimientos comunes para poder interoperar, que es uno de los grandes, continúa siendo uno de los grandes retos de las administraciones públicas. Maite hablaba también de la brecha digital y es que la brecha digital no es solamente que haya una serie de personas, personas mayores, no, la brecha digital tiene multitud de dimensiones que debemos abordar en esta transformación digital, ¿no? Tema de conectividad, tema del lenguaje claro, la accesibilidad desde el punto de vista del Real Decreto 1112, la usabilidad, pero también competencias digitales internas y hacia la ciudadanía, todo el tema del tejido social, normativa, lenguaje, etcétera. Por tanto, tenemos que tener en cuenta estas múltiples, como digo, estas múltiples dimensiones. Por supuestísimo, otro de los desafíos, dar cumplimiento a los requerimientos del Real Decreto 1112. Esto, los que y las que ya hemos comenzado a trabajar sabemos lo que implica, porque no solamente que las webs o que los dispositivos móviles sean accesibles, es que toda la documentación que publicamos en transparencia, en la sede electrónica, debe ser accesible. Pero claro, si vamos hacia la automatización de la transparencia, quiere decir que en el origen yo debo construir esta información en formato accesible. Por tanto, tenemos aquí otro gran desafío, ¿no? Y dar cumplimiento a este derecho de la ciudadanía que Maite también comentaba, ¿no?, a entender, por favor. O sea, debemos hablar con un lenguaje claro, que la gente realmente nos pueda entender y eliminar también esta brecha. Por supuesto, la atención ciudadana, mejorar y establecer este modelo nuevo, que para mí es un reformular este modelo de atención a la ciudadanía, pasa también ineludiblemente por un nuevo modelo en la gestión. Hemos de pasar del modelo basado, hemos estado mucho tiempo, demasiado tiempo automatizando la burocracia, hemos de pasar a un verdadero modelo de gobernanza de los datos. Solo si tenemos un modelo de gestión basado en datos, en garantizar el ciclo de vida de estos datos estructurados de calidad, solo así podremos prestar de verdad servicios proactivos y personalizar estos servicios públicos. Y esto es posible, hay experiencias, y al parecer es que es verdad que requiere de un trabajo, de un cambio de paradigma absoluto en nuestro modelo de gestión. De hecho, nosotros estamos intentando construir este modelo de gobernanza, estamos trabajando
en ello. Y durante la pandemia, el hecho de poder disponer de toda esta información nos permitió hacer un seguimiento. Este es nuestro cuadro de mando, el cuadro de mando que teníamos durante la pandemia, para poder hacer un seguimiento de la evolución, registro de entrada, trámites, expedientes. No paramos durante la pandemia, no tuvimos que parar el procedimiento como se estableció en su momento por la normativa. No tuvimos que parar porque lo teníamos todo ya, por suerte, antes de la pandemia ya digitalizado, y lo que construimos es, en base a esa información, cuadros de mando que nos permitiera ver cómo iba evolucionando esta relación con la ciudadanía. Pero es que es más, este nuevo modelo de administración nos va a permitir incluso predecir. Tenemos un piloto que hemos trabajado con el ámbito de servicios sociales, que nos permite, en base a los datos que ya disponemos de la ciudadanía, de las ayudas a nivel social, de las atenciones que hacen las trabajadoras sociales, podemos, en base a esos datos, predecir y simular qué recursos vamos a necesitar en nuestro municipio, cómo va a evolucionar el tema de los servicios sociales en nuestro municipio. Pues bien, ya finalizo y, en todo caso, cualquier pregunta a vuestra disposición en el chat. Pues muchísimas gracias, Arsen. Es cerrar con que estáis haciendo un piloto de un dispositivo para predecir las necesidades y los requerimientos. Me parece que es como si estuviéramos en 2027. Me parece que parecemos Blade Runner en lugar de una conferencia sobre innovación pública, y me alegro de verdad que existan experiencias como la vuestra, que sois referente y que nos motiváis a decir, oye, estamos bien, pero hay gente que lo está haciendo muchísimo mejor, y es un lujo poder contar con gente como vosotras. La pregunta que te quería hacer, que nos la ha pasado alguien por el chat privado, nos dice si sería realmente útil y posible que desde las instancias responsables se diseñase un modelo de referencia en la atención y relación con la ciudadanía que animase a avanzar a quizás esas administraciones que no cuentan con personas o con equipos que tengan ese ADN tan innovador como, por ejemplo, es el caso de San Feliu de Llobregat. Obviamente, incorporando todo lo que hemos hablado de atención digital, de experiencia de ciudadano, de segmentación, etcétera. Si crees que sería útil y cómo crees que debería de enfocarse ese marco de referencia. Sí, no, a ver, yo creo que como marco de referencia, de hecho, ya lo tenemos, incluso España 2025, este proyecto ya incorpora, digamos, algunos principios, ¿no? Pero es que incluso la propia normativa, el propio reglamento que desarrolla las leyes 39 y 40 también ya nos establecen pautas, ¿no? O, por ejemplo, a nivel europeo, tenemos las estrategias en ese sentido. Yo creo que la dificultad es que esta transformación no puede estar, digamos, segmentada. La transformación, no digital, la transformación profunda, como digo, en la que estamos inmersas las administraciones públicas, tiene multitud de dimensiones. Requiere, por un lado, un fuerte liderazgo. Necesitamos dirección pública profesional capacitada para poder llevar a cabo, porque es que la dificultad es que tenemos que llevarlo todo a la vez. Es un proceso de cambio holístico y, por lo tanto, no se puede distribuir, como estamos acostumbrados, pues esto del departamento X, no. Debe haber esta visión estratégica conjunta. Es un proceso complejo, por esto es esta sincronía, lo de los caracoles, que os ponía esta sincronía que está, bueno, y de hecho estamos viendo, ¿no?, la interoperabilidad desde el año 2010 con un esquema nacional de interoperabilidad que estamos todavía desplegando. Yo creo que nos ayudaría muy mucho disponer de estos procesos comunes. Nos ayudaría muy mucho que hubieran, digamos, cuadros de clasificación documental comunes, catálogos de procedimientos comunes, y obviamente que nos obligásemos todos a cumplir con estos principios que comentaba, como por ejemplo el principio de una sola vez. Yo creo que, insisto, debe haber estrategia, debe haber liderazgo, y es un trabajo y es un proceso, digamos, pues eso, ¿no? Que no es a corto plazo, sino que vamos a ir transitando durante muchísimo tiempo. Genial, Arsen. Yo creo que haces un poco referencia a lo que hemos ido hablando durante todo el encuentro, de la necesidad de cultura y de liderazgo para que los cambios sean realmente transformadores y se asienten realmente en el ADN de la organización y no dependan de que en un momento puntual coincidan una serie de personas que tengan esa proactividad al cambio, de que la cultura sea plenamente innovadora y esté asentada casi en la estructura más atómica de la organización, que la innovación sea parte de ese átomo.
Y ya para terminar, hemos hablado de atención a la ciudadanía, hemos hablado de brecha digital, pero hay un último tema que no es pequeño y me gustaría cerrar con él porque creo que es un tema al que, por desgracia, no se le da la relevancia suficiente, que es el tema de la comunicación con la ciudadanía. Y me gustaría, abrir este último turno con Amalia con una pregunta. Es una pregunta un poco premisa, te aviso, es un poquito tramposa, es un poquito graciosa, pero si realmente estamos innovando en los sistemas de relación y de comunicación con la ciudadanía o únicamente nos estamos adaptando a las nuevas opciones tecnológicas que nos da el sector privado. Nos estamos adaptando. Yo creo que ahora mismo lo que es en innovación, en comunicación con las administraciones públicas, yo creo que vamos un poco por detrás, ¿no? Y un poco la presentación que yo voy a hacer va en este sentido y de ver un poco por dónde van las tendencias para que veamos dónde estamos y hacia dónde va el sector privado que va años luz por delante de lo que estamos haciendo nosotros. Y yo lo que creo que es importante es que nos vayamos situando en lo que va a venir, ¿no? Que para muchos queda muy lejos, ¿no? Nos queda muy lejos en general por dónde van esas tendencias. Entonces, si te parece, Álvaro, voy a compartir, vale, la presentación. Y un poco, pues aunque es complicado, a ver, intentar los conceptos que voy a hablar y que voy a tratar ahora en la presentación, porque son cuestiones que son como muy novedosas. Entonces, voy a intentar hacerlo y simplificarlo en estos minutos que tenemos para que llegue lo más fácilmente posible, ¿no? Cuando se planteaba en la presentación, se hacían dos preguntas, ¿no? Se me planteaban, ¿se está innovando en los sistemas de relación y comunicación con la ciudadanía? Y si las redes sociales están siendo un elemento innovador y efectivo en la relación con la administración, con la administración ciudadanía. Lo primero de todo es señalar que estamos en un momento de cambio, ¿no? Y en un momento de cambio en muchos aspectos de nuestra sociedad y sobre todo que han venido provocados o impulsados desde la pandemia, pero luego se han unido otra serie de factores como los que estamos viviendo de la crisis de la guerra de Ucrania, la crisis de la emergencia climática, etcétera. Y este momento de cambio también está afectando a la comunicación y en estos momentos además estamos viviendo una situación de revolución, ¿no? Creo que habréis escuchado la noticia que esta misma semana, Elon Musk compraba Twitter por 44.000 millones de dólares. Una de las principales plataformas de comunicación o de información, que es Twitter, pase a manos privadas no sabemos bien cuál es el movimiento que va a hacer, ni hacia dónde va a generar, ni qué es lo que puede desembocar, ¿no? Pero efectivamente esto nos influirá porque además las administraciones públicas, una de las principales fuentes de comunicación con la ciudadanía que tiene es precisamente Twitter, ¿no? En detrimento incluso de otras. Entonces, esto es un cambio que estamos viendo y en el que vamos a ver cómo se desarrolla y además también esto está unido a una cierta constatación que tenemos las personas que nos dedicamos a la gestión de la comunicación y de las redes sociales, y es que las redes sociales de siempre están empezando a dejar de funcionar, ¿no? No nos están funcionando ya como los canales que eran con la ciudadanía hasta ahora. Es verdad que yo siempre digo que el cambio de una tecnología a otra no se hace de forma abrupta, es decir, no hoy nos cerramos y ya Facebook deja de funcionar, pero sí que es verdad que empezamos a ver que esto ya no nos funciona como tal, porque entre otras cosas, cuando preguntan las redes sociales, ya no son innovadoras, ¿no? Aquí he rescatado el primer tuit que se publicó de Jack Dorsey en el año 2006 y en la parte de la derecha es la primera imagen que tenía Facebook en el 2004. Es decir, estamos hablando de unas herramientas de comunicación que ya tienen muchos años, incluso ya están incluidas en el Real Decreto 203 del año 2021, que regula el funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Ya se recoge en el artículo 4, que para atender a la ciudadanía se utilizarán las redes sociales. Es decir, no son ya un elemento innovador, sino que son una herramienta más en la atención
a la ciudadanía. Pero tenemos que estar, si bien, fijaros, nosotros hemos entrado a las administraciones públicas a reconocer como un canal de comunicación o de atención a la ciudadanía las redes sociales en el año 2021, cuando por otro lado ya se está hablando de que las redes sociales van a desaparecer. Y el caso más evidente lo tenemos en el caso de Facebook, ¿no? Facebook es prácticamente una red social que ya no, que está muerta, por decirlo en algún sentido. Y claro, las administraciones no estamos incorporando a ellas y lo vemos como un elemento el abrir a lo mejor una cuenta de Facebook, ¿no? Entonces estamos llegando en ese sentido tarde en cuanto a las tendencias que vemos en comunicación, que yo voy a dar unas pinceladas de las 7 tendencias en comunicación para las administraciones públicas en las que nos tenemos que empezar a poner el foco de atención. Lo mismo, porque el otro día alguien me decía, no, entonces se supone que tenemos que cerrar ya Facebook. No, Facebook lo podemos mantener, pero tenemos que saber que es algo que está tendiendo a desaparecer y tendremos que ir fijándonos en nuevos canales de comunicación con la ciudadanía que tendremos que ir incorporando, ¿no? Una de las tendencias, y es de algo que hemos aprendido de la pandemia, y es que la comunicación no solamente son las redes sociales, ¿vale? Yo digo en muchas ocasiones menos redes y más web. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con las páginas web. Las páginas web de nuestras administraciones públicas no son lo suficientemente, ya no solo accesibles, como decía Ashton, sino en muchos casos no están actualizadas, no tienen una navegación fácil e intuitiva para el ciudadano, y esto es porque además tenemos que adaptar la forma de comunicación a cómo nos accedemos a la información a la ciudadanía. Cada vez hacemos, por ejemplo, más scroll, ¿no? Que es lo de pasar las informaciones de forma muy rápida. La forma de consumir información ha cambiado. Se habla de los 5 segundos de atención, pero incluso yo diría que es mucho menos, ¿no? Porque vamos saltando de un contenido a otro y encima hacemos a lo mejor el multitasking, lo que hace que sea muy complicado mantener la atención. Cosas sintomáticas, y si os fijáis, es, por ejemplo, ¿no? Netflix. Ya no solamente tenemos el poder saltar el inicio de un capítulo, es que incluso tenemos el 10 segundos, ¿no? Es decir, que podemos estar viendo una película y ir saltando 10 segundos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad de atención. Este botón, por ejemplo, YouTube lo ha incorporado también a la hora de visualizar sus vídeos. Es decir, el cómo consumimos la información las personas, bueno, pues a la administración pública lo tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Pues para que también nuestra comunicación pueda ser efectiva. No se trata solamente de comunicar, sino de conseguir que esa comunicación realmente sirva a la ciudadanía. No sirve tener una página web si esta realmente no sirve a los ciudadanos como fuente de información, ¿no? Otro de las tendencias en comunicación en las que tenemos que fijarnos son el tema de del contenido en podcast y en audio. Simplemente aportar un dato. En el año 2021 se crearon 30.000 podcast solamente en español. Entonces, se está dando un consumo cada vez más creciente en estos formatos. Entonces, bueno, pues tenemos que pensar que tenemos que, generar la información también en ese contenido, ¿no? En ese formato audio que cada vez más personas consumen y acceden a la información. Otra de las tendencias son las emisiones en directo, ¿no? Esto sí que es una consecuencia, lo hemos visto desde la situación de la pandemia, como la ciudadanía nos gusta consumir contenidos en directo, ¿no? Y un exponente claro es, por ejemplo, pues el caso de Twitch, ¿no? YouTube ha perdido con respecto a Twitch, que se ha impuesto como plataforma de emisión en streaming. Entre otras cuestiones, Twitch es de Amazon. Entonces, lo cual ha hecho que haya apostado dinero y, sobre todo, a los generadores de contenido, el facilitarles, digamos, el que puedan monetizar esos contenidos. Y, bueno, como dato tenemos que las campanadas de este año, las que se emitieron por Twitch, lo hizo Ramón García, ¿no? Que cambió la televisión tradicional por una emisión en directo con Ibai Llanos y tuvo más de 2,2 millones de audiencia por Internet. Entonces, bueno, pues tenemos que explorar estos nuevos canales donde está la ciudadanía, para lo que hemos dicho siempre, ¿no? Las administraciones públicas tienen que estar donde están los ciudadanos. Si durante un tiempo han estado en Facebook, en Twitter, y vemos que se están desplazando a otros sitios, pues tendremos que hacer
ese recorrido, ¿no? Y también fijarnos en nuevas plataformas que van surgiendo y una es, por ejemplo, pues el caso de Discord, que pues es una plataforma que va unida a las emisiones en directo en streaming y, bueno, pues que se está dando incluso pues para ya en el ámbito de la formación y de los estudiantes y universitarios. Si seguramente a lo mejor me diréis, es que esto no lo he escuchado nunca, ¿no? Bueno, pues si tenéis hijos e hijas adolescentes o estudiantes o demás, preguntarles ellos si conocen Discord y cómo lo utilizan como plataforma de comunicación, ¿no? Otro de los formatos, bueno, pues es el formato vídeo, el que se está imponiendo con respecto a otros tipos de formato, ya sea el escrito o incluso la imagen. Y tenemos dos exponentes que lo hacen en dos redes sociales fundamentalmente. Uno es el caso de TikTok y otro es en Instagram, ¿no? Instagram está además potenciando, bueno, pues si veis la parte de Reels, ¿no? Yo creo que son las dos plataformas hoy por hoy que están llevándose todo el mayor número de población. Su crecimiento es increíble, ¿no? Las cifras cada vez no dejan lugar a duda y además algo que teníamos como que eran unas plataformas muy para jóvenes, por ejemplo en el caso de TikTok, bueno, pues ya 1/3 de los 15 millones de usuarios que hay en España en TikTok tienen más de 40 años. Entonces, ojo, porque ya no es una red solo para el adolescente y para gente muy joven, sino que ya cada vez hay más personas de más edad que están creando y consumiendo contenido en esta plataforma, ¿no? Otra de las tendencias son las newsletters y las suscripciones. Antes os he dicho que se imponía el vídeo, pero sí que es verdad que empieza a haber espacio para el contenido escrito, pero aquel que una persona quiere, ¿no? Una persona que quiere consumir. Y de hecho lo estamos viendo que hay un boom de suscripciones. Las personas buscan contenido especializado y quieren ese y no más, ¿no? De hecho lo veis que si seguís a lo mejor en prensa lo podéis ver, la prensa lo que está haciendo es que si tú quieres contenido de política te crea una newsletter, si quieres un contenido de moda te crea una newsletter de moda, etcétera, ¿no? Entonces ahí las administraciones públicas, bueno, pues tenemos que explorar estas nuevas formas porque a lo mejor los ciudadanos, bueno, pues exigen contenidos y nosotros estamos en un ayuntamiento, pues de cada una de las áreas, el crear unos boletines de información para que les pueda llegar. Otra de las tendencias que en España todavía está infrautilizada es el tema de los asistentes virtuales. ¿Qué son los asistentes virtuales? Alexa, Siri, ¿no? ¿Os suena todo esto? Bueno, esto que aquí en España es incipiente, en Estados Unidos es una de las tendencias más importantes que hay y es la tendencia de contenidos en Internet a través de la voz. Yo os he sacado 4 datos de Estados Unidos y es que 1/3 de la población de Estados Unidos, 1/3 de la población utiliza funciones de búsqueda por voz. Es decir, no se van a su ordenador a buscar, por ejemplo, darse de alta en empadronarse en el ayuntamiento de San Feliu, sino que se lo dicen a Alexa que cómo lo tienen que hacer, por ejemplo. Y es 1/3 de la población en Estados Unidos, ¿no? Y es que el 70% de los consumidores prefiere realizar consultas de voz a teclear. Es decir, de hecho, ya se cree que en España las próximas Navidades será uno de los elementos estrellas. Esto está desarrollando en 3/4 de todos los hogares de Estados Unidos. Hay al menos un altavoz inteligente y es una tendencia. ¿Estamos las administraciones públicas preparadas para que el acceso a nuestra información a través de Internet no sea la página web, sino que sea a través de contenidos por voz? ¿Se está trabajando en esto? Pues es algo que tendremos que empezar a trabajar sobre esta nueva tendencia. Y la última, a la cual solo voy a nombrar porque ya se nos acaba el tiempo, es el tema del metaverso, que ya visteis en la presentación, que hice una meta humana para que me hiciera la presentación. Y bueno, es un elemento muy complejo, el metaverso, porque no es una red social, no es estar en Facebook, no es un mundo virtual, sino que son muchos metaversos y en realidad es una nueva forma de experimentar Internet y de cómo vamos a estar en él. Yo os recomiendo
os dejo como recomendación este artículo que he escrito con 10 claves para entender el metaverso, donde se desarrolla mucho más bueno, pues todo lo que es esta nueva forma de estar en Internet, en el que las administraciones públicas tenemos que ver cómo vamos a estar, ¿no? Cuando a mí me preguntan si el metaverso algún día estaremos las administraciones públicas, es decir, como si hace 20 años hubieran dicho, las administraciones públicas tendrán una página web en Internet, ¿no? Hoy diríamos todos sin duda, claro que sí. Bueno, pues esa misma respuesta dentro de unos años la tendremos, en el que sí, todos estaremos en el metaverso, porque todos estaremos en ese Internet nuevo que es el metaverso. Y para finalizar, como reflexión, os dejo esta frase de Josh Bernard, en el que hablaba que el mayor problema de la comunicación es creer que ha tenido lugar, ¿no? Y es algo que a mí, como persona que me dedico a la comunicación, las administraciones públicas, me preocupa mucho, ¿no? Y es pensar que nosotros, por hacer cosas en comunicación en las administraciones públicas, creemos que ya hemos llegado a los ciudadanos. Es decir, pensar que si publicamos en una web, eso ya lo leen los ciudadanos. Pensar que si publicamos un tuit, eso ya llega a los ciudadanos. No, esa es una parte, ¿no? Tenemos que cerciorarnos que realmente esos canales de información y comunicación que tenemos realmente son efectivos y realmente la comunicación se ha dado lugar. Y eso es el reto que tenemos por delante las administraciones públicas en los próximos años, ¿no? Y yo ya finalizo y os doy las gracias con mi meta, mi avatar que me creé para Oculus, para el metaverso, en este caso, en el que él tiene Facebook. Y desde aquí, bueno, pues nada, os doy las gracias, y si hay cualquier pregunta o cuestión que queráis hacerme, pues aquí estamos. Pues genial, Amalia. Me quedo con sobre todo estos dos últimos puntos, tanto el el reconocimiento de voz como el del metaverso. Y me he acordado de cuando en uno de mis máster fuimos a hacer unas prácticas a Google y ellos nos hablaban de que ya estaban contratando a gente porque el SEO ya no se llevaba y lo que se llevaba era el VIO, que es el posicionamiento por voz. Exacto. Es decir, cuántas administraciones y muchísimas empresas, que esto no va a pasar solamente en público, no tienen trabajado ese posicionamiento por voz, y cuando la gente busque una solución o una interacción a través de esos nuevos canales, no la van a poder encontrar porque ni siquiera nos la planteamos. Y esto, yo creo que da un poco una imagen muy clara del océano tan inmenso que tenemos por recorrer en este campo. Pero en ese sentido hay una pregunta que me interesa mucho hacerte, y es acerca de la divulgación, porque tengo la sensación de que muchas veces la ciudadanía no es consciente de todo lo que las administraciones hacen por ella, o del esfuerzo que los empleados públicos hacen por ella. Y creo que ese gap que hay entre lo que se hace y lo que la ciudadanía percibe que se hace es fuente de muchos de los malentendidos y también fuente de muchas veces de la imagen que se tiene de las administraciones públicas. Y me gustaría saber desde tu punto de vista cómo se tiene que combatir esa... Ay, ¿Álvaro? A ver, yo no sé si soy yo la que me he quedado colgada o es Álvaro, pero bueno, por si acaso hubiera sido Álvaro y no soy yo, voy a contestar aunque no sé si estoy yo aquí sola. Totalmente. Uno de los problemas que tenemos las administraciones públicas es que no contamos lo que hacemos a la ciudadanía, ¿no? Es decir, tenemos un problema, porque siempre lo hemos tenido, porque nunca hemos comunicado, ¿no? Siempre hemos creído que la administración pública es suficiente con hacer, ¿no? De hecho, yo muchas veces hay con personas que son muy reacias a todo lo que es comunicar lo que se hace en la administración pública. Es que nosotros no tenemos que vendernos, ¿no? Dice, o nosotros, si los ciudadanos quieren saber de nosotros, pues que vayan a nuestra web. Es decir, ya, pero es que nosotros estamos inmersos en una sociedad, estamos en un ecosistema en el que tenemos que también luchar por la atención de las personas. O sea, nadie se va a levantar por la mañana y se va a meter en la web del Ministerio de Hacienda a ver qué ha publicado, ¿no? O en el de nuestro ayuntamiento porque sí. O sea, es que no va a acceder. Nosotros tenemos que llevarles hasta nuestra web, tenemos que mostrarlo de forma que sea útil, que sea interesante, que sea... y para ello lo tenemos que hacer en el mismo marco, en los mismos sitios, que en este caso serían las redes o los diferentes formatos, con el mismo estilo, porque si no es como si estuviéramos dándoles un papiro en el siglo XXI, ¿no? O sea, totalmente. Tenemos que adaptar nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicar y esos canales. Y para ello es importante tener siempre el foco de dónde están, hacia dónde vamos en comunicación.
que es verdad, es muy complicado porque tenemos que seguir haciendo la comunicación que hacemos, esa comunicación online y offline. Coincido con Maite totalmente que no debemos dejar de lado la comunicación presencial, ni la cercanía, ni tener que incluso volver a hacer folletos si es el caso, ¿no? Es decir, pero tenemos que unirlo a esas herramientas que todavía siguen funcionando, puede ser el caso de Facebook, no vamos a cerrar todavía Facebook, pero tenemos que ser conscientes de que eso está desapareciendo y va a desaparecer y va a ser sustituido por unas nuevas formas de comunicación y de acceso a la información en las que ya estamos viendo, ¿no? Lo del caso, por ejemplo, de las búsquedas por voz es algo brutal, o el tema del metaverso, ¿no? De decir, es que vamos a acceder por otras formas a la información, ¿no? En vez de irnos a nuestro ordenador y buscar información de nuestro ayuntamiento, pues nos pondremos unas gafas y haremos una acción inmersiva para que nos muestren en 3D cuáles son los servicios, cuál es la atención que tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ver hacia dónde vamos, incluso empezar a experimentar. Yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, ahora es experimentar, ¿no? Porque esta es una comunicación tan incipiente que tenemos que hacer el esfuerzo y tenemos que estar ahí porque además tenemos que regular. Somos administración pública. No podemos estamos dejando la comunicación en manos, por ejemplo, Twitter, ¿no? Que para muchas administraciones es su principal canal. Está en manos de un señor que se llama Elon Musk, un señor que es un excéntrico, que es una empresa privada, que no sabemos qué intereses tiene y no nos preocupa mucho, ¿sabes? Es decir, ojo. De hecho, todo el debate que hay, por ejemplo, entre el modelo de gestión de datos que hay en Estados Unidos con el modelo de gestión europeo, en el que las empresas hacen uso libre de cualquier dato y creo que no somos siquiera conscientes, tanto la sociedad civil como de la cantidad de debates que tenemos abiertos y los que nos estamos jugando mucho como sociedad y que muchas veces ni siquiera nos lo planteamos. No, claro, porque Meta hace unas semanas cuando amenazó con irse, ¿no? Con aquello que digo, ¡ay, van a cerrar Facebook e Instagram, ¿no? Meta lo que hizo fue tirar un órdago, le dijo que si la Unión Europea sigue obligando a que no, o sea, prohíbe el que se haga la transferencia de datos de los ciudadanos europeos, se le queda el negocio, porque el negocio son nuestros datos. Entonces, pero ese debate que, por ejemplo, como ciudadanía, pero como administraciones públicas, yo siempre digo, como administraciones públicas tenemos que dejar nuestra relación con la ciudadanía únicamente en plataformas que sean de empresas privadas. O sea, por eso yo digo, más web, más trabajar web, más tener los boletines que son nuestros, un podcast que depende al final de nosotros, de lo que tú creas, los vídeos que alojas, que puedes alojar en tu propia página web, pero muchas administraciones públicas, o sea, hay organismos que lo único que hacen de comunicación con la ciudadanía es tener su cuenta de Twitter y la de Facebook. Sí. Ojo. Hay que un poco reflexionar también en esa parte, en esa vertiente que tiene la comunicación, ya no si somos una empresa que es esto, sino la responsabilidad como administración pública, bueno, pues que tenemos de ver qué canales, cómo se habilitan, cómo se utilizan en las administraciones públicas, hacia dónde vamos. Es decir, hay un trasfondo detrás de lo que es la gestión de la comunicación con la ciudadanía que bueno, para aquellos que nos dedicamos a esto y es nuestro ámbito, es apasionante por otro lado, ¿no? Yo creo que vivimos tiempos complejos y gracias a la gente como ti o como Carol, Maite o hacéis que sean, por fortuna, un poquito menos complejos. Nos aterrizáis todo un poco y hacéis que cuestiones como la comunicación, como la brecha digital, como la atención ciudadana, aterrizáis y hacéis que la sociedad civil, por fortuna, no esté muchas veces tan indefensa como que estaríamos sin gente como vosotros y como la administración que representáis. Así que muchísimas gracias por participar en esta mesa. Ha sido una maravilla, una pasada y espero que la gente haya aprendido mucho y que mañana en su puesto de trabajo incorporen en esa mochila de la que hablamos siempre pues todo lo que habéis dicho y que se animen a seguir innovando y compartiendo y trabajando, que es la única forma que tenemos de mejorar. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias.